chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema Expresiones de las culturas mesoamericanas, segunda parte. Bueno, pues en la clase pasada vimos 4 subtemas de este tema tan importante. En continuación vamos a ver entonces la herbolaria. Bueno, los mesoamericanos usaban unas plantas para curar enfermedades. Ellos cono- conocieron las propiedades de cada planta y las clasificaban según el tipo de padecimientos y síntomas que aliviaban. Bueno, en ese tiempo, pues obviamente no había doctores, no había hospitales, no había nada de eso. Entonces, pues tuvieron que agarrar de sus recursos que tenían a su alrededor para poder empezar a experimentar qué plantas podían servir para curar cada uno de los padecimientos. Ellos veían qué síntomas tenían y ya sabían qué es lo que podían tener y les daban, no sé, un té de una cosa, o si tenían dolor de cabeza, pues les daban un té de otra cosa, o untaban las hojas, las quemaban para hacer también diferentes menjurjes para poder curar ciertos padecimientos. Pero esto no lo podía hacer cualquier persona. En ese tiempo existían los titisi, que ellos eran las personas encargadas de poder brindar atención a los enfermos. Estos eran hombres y mujeres con un amplio conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales. Ellos ocupaban diferentes plantas, como por ejemplo la jalapa, el guayacán, las zarzaparrillas, la valeriana, el árnica y la papaya. Actualmente, pues se sigue ocupando la herbolaria en muchos lugares. Me imagino que a lo mejor en algún momento ustedes han de haber pasado por algún tianguis y han de haber visto a alguna persona con un puesto de hierbas, van a ver como unas hierbecitas secas, pero ellos ya saben para qué sirve cada hierba y te recomiendan cuál tomarte dependiendo del padecimiento que tú tengas. Entonces, pues la herbolaria pues es también una herencia que las culturas mesoamericanas nos dejaron. Vamos a ver la siguiente subtema, las festividades. Para los mesoamericanos, las fiestas estaban relacionadas con las estaciones del año y con los dioses, por medio de ciertos festejos, trataban de influir en el equilibrio de la fuerza de la naturaleza. Bueno, pues ellos, todas las culturas mesoamericanas, hacían diferentes rituales para sus dioses principalmente y que ellos los pudieran ayudar en ciertos aspectos. Ellos trataban en sí de influir en las cosas de la naturaleza. O sea, si veían que estaba lloviendo mucho, pues así trataban de hacer un ritual, eh, que ellos, que son las festividades, porque un ritual ameritaba muchas cosas, o sea, ameritaba música, baile, comida, o sea, era todo en grande para poder ofrecérselo a sus dioses. Y a lo mejor, si era una época que había mucho calor, pues ellos hacían una danza para que empezara a llover. O sea, ellos trataban de influir con todos estos rituales, trataban de influir a la naturaleza para que cambiara y estuviera siempre a su favor. Bueno, en estas festividades había muchísimas cosas, pero por ejemplo, los mexicas realizaban 3 tipos de festividades al año, principalmente para los dioses del maíz y de la lluvia. La primera era al inicio de la estación seca, la segunda en la época de la siembra y la última en la cosecha. Esto quiere decir que los mexicas hacían este tipo de rituales, de danzas, para pedirle a sus dioses, en primera, que lloviera, que la cosecha estuviera buena, que se diera todo lo que ellos quisieran, y al finalizar todo este periodo, ya que tenían su cosecha, pues ellos igual hacían otra festividad para agradecerle ahora a sus dioses todo esto que les habían dado. Pero, por ejemplo, en los días correspondientes al mes de abril, uno de los más secos, ellos hacían una festividad muy importante. Pero era tan importante para ellos, para que, para que existiera lluvia, que hacían sacrificios de niños
O sea, ellos sacrificaban a los niños porque los consideraban muy importantes. Y estos sacrificios, pues obviamente se los hacían hacia sus dioses. De esta manera, pues creían que había un intercambio con los dioses para que les mandara la lluvia. Entonces, pues ellos tenían diferentes ideas, ideología, y todo esto lo hacían, todos estos sacrificios, tanto de niños como de personas, pues los hacían para un bien en común. ¿Sí? O sea, un sacrificio, pues a lo mejor era algo muy común. En la actualidad, pues obviamente no se va a hacer ningún sacrificio de nada. En la actualidad, pues también ya sabemos que pues hay estaciones del año y que por la misma naturaleza, cuando no va a llover, pues no va a llover, por más que queramos, no va a llover en cierta época del año. O a lo mejor quitar el frío en invierno, pues hagamos lo que hagamos, no va a poder pasar. Bueno, en estas festividades existían 4 aspectos muy importantes. 2 de ellos eran la música y la danza. La música fue de gran importancia en el mundo mesoamericano, pues ejercía un papel destacado en los rituales. O sea, era de ley que hubiera música en estas festividades. Y pues toda esta música la podían hacer con diferentes instrumentos para realizarlos. En cuestión de las danzas, pues en la actualidad muchos estados de la República Mexicana han adoptado este tipo de movimientos o de bailes que hacían desde nuestros antepasados, desde la época de la que estamos hablando, y la adoptaron para que sean bailes típicos de su región. Entonces, eso sí, es algo que se ha heredado, tanto la música como la danza, en muchísimas regiones de México. Pero también existen otros 2 aspectos muy importantes, que es la comida y el alcohol. Desde la época mesoamericana se consumían bebidas alcohólicas. En aquel tiempo se tenían normas muy estrictas para hacerlo, o sea, no podían consumir el alcohol cuando ellos quisieran, así como en la actualidad que a lo mejor alguien puede llegar y comprar una bebida y poderse tomar. No, aquí el alcohol únicamente se podía usar en festividades, y principalmente lo que se tomaba en ese tiempo pues era el pulque. Las festividades relacionadas con los muertos se realizaban 2 veces al año. Una era en julio y la otra era en agosto. Se ofrecían grandes comidas y sacrificios humanos, mientras cantaban y danzaban adornados con plumas en medio de toda la comunidad que estaba ahí. Ellos también elaboraron altares recordando a los familiares difuntos, y todos estos altares pues son nuestros, ¿cómo se puede decir? Nuestros antecedentes de los altares u ofrendas que actualmente se hacen en las casas los días de muerto. Entonces, pues las festividades prácticamente lo podemos resumir que eran rituales para un bien hacia la comunidad, y todo era dirigido hacia los dioses. Bueno, en cuestión del arte, pues los pueblos mesoamericanos se distinguieron por su creatividad y conocimiento artístico. Destacaron en una gran variedad de oficios que a lo largo del tiempo desarrollaron y cuyo huella permanece hasta nuestros días. Bueno, pues en esta época existía ya el arte, y lo podemos ver, por ejemplo, en la arquitectura, con las grandes pirámides que ellos hacían, en las pinturas. De igual manera, estas pinturas, pues los colores que más ocupaban eran el rojo, el ocre, el azul. También ocupaban el verde, el negro y el blanco para hacer sus pinturas. Estas pinturas pues normalmente las realizaban en cuevas, vasijas y en paredes de los edificios. Y de igual manera pues también las hacían en los diferentes códices que ya habíamos visto en la clase pasada. También ellos hacían diferentes figurillas de barro. Estas pues las iban esculpiendo con sus manos para lograr este tipo de figurillas. De igual manera pues hacían objetos para su uso personal, como vasijas, ollas, todo este tipo de cosas.
ellos también ocupaban el arte del plumario, que es el hacer este tipo de penachos, o también hacían como escudos con, con diferentes plumas de aves como el quetzal, y con esto pues eran unos adornos que ellos traían y eran símbolo pues de poder, todos este tipo de trabajos. Y por último, también ellos tenían el arte del la orfebrería, que es el arte de poder hacer diferentes accesorios para, pues para colgarse, para como aretes, anillos, collares. Esto es lo que hacían ellos. Esto lo hacían principalmente los mixtecos. Ellos eran muy buenos en el arte de la orfebrería. Bueno, pues todas estas cosas que estamos viendo aquí, toda esta arte que estamos viendo aquí, pues actualmente pues sigue estando, ¿no? En cuestión de la arquitectura, pues ahorita vemos algunos edificios que pues parecen obras de arte más que unos simples edificios. Vemos pinturas que son hermosas, pues que están clasificadas, que son muy importantes y que tienen a lo mejor hasta no tienen ni un valor económico de tan importantes que son. Hemos conocido muchísimos pintores ya del siglo pasado, pues que hacen unas pinturas espectaculares. Y pues en cuestión de la escultura, pues a lo mejor ya no se hacen tanto las figurillas como en ese tiempo, pero pues sí se hacen diferentes objetos para las casas, que como decíamos, ollas, todo esto también de barro. Los penachos y todo eso pues ya no se ocupa mucho, pero pues sí hay regiones que todavía siguen ocupando el plumario como un arte para expresarse. Y bueno, pues los accesorios que hacían los mixtecos, pues no ha dejado de pasar de moda. La diferencia es que en ese momento pues los hacían de turquesa, de jade, de obsidiana, y pues ahorita son piedras demasiado caras. Pero pues todo esto prácticamente se sigue haciendo en la actualidad. Bueno, pues como conclusión podemos decir que como vimos en los dos videos, perdón, como vimos en las dos partes del tema de las expresiones de las culturas mesoamericanas, ellos se desarrollaron en muchos aspectos, pero eso no se quedó ahí nada más, sino que sus conocimientos y costumbres siguen hasta la actualidad. Pues sí, prácticamente podemos decir que estos 7 subtemas que vimos, pues son una herencia mesoamericana. Prácticamente podemos decir esto. Aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día viernes. Espero que haya quedado claro el tema, chaparros. De todos modos, cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.